Todos en algún momento de la vida hemos escuchado acerca del pecado, inclusive desde que éramos unos niños nos han enseñado que hay cosas buenas y cosas malas y que cuando hacemos cosas malas se llaman pecado. Otras personas han sido criadas pensando que los únicos pecados que existen son los pecados que son la violación ante una ley de Moisés que nos muestra la Biblia, pero que realmente lo que Dios te quiere enseñar hoy es que pecado es toda aquella cosa que tú haces y que no le agrada a Dios y que de verdad te pones en contraposición del Padre. Otra de las cosas que tal vez también has escuchado es que existen pecados grandes, pecados pequeños, pecados intermedios y muy seguramente has escuchado que hay mentiras muy grandes que llevan al engaño, pero que también hay mentiras piadosas. Pues hoy Dios te quiere mostrar varias cosas y dentro de ellas es decirte que pecado es pecado. Independientemente que ante los ojos del mundo sea un pecado grande, sea un delito, se convierta en algo que afecte a otra persona en su integridad física, pero que realmente lo que Dios te quiere enseñar es que por más que quieras maquillar o por más que el mundo quiera poner en rango los pecados, sencillamente cuando haces algo mal ante los ojos de Dios, para Él es lo mismo una mentira piadosa que una mentira que genera engaños, traiciones, infidelidades y un montón de cosas que puede llegar a generar omitir hasta la información, porque ahora de moda está omitir no es mentir, pero sí, porque es algo que se está haciendo escondido, algo que realmente a Dios no le agrada. Quiero que por un momento pauses este video y ve por tu Biblia para que compruebes y leas conmigo lo que el Señor te quiere enseñar en Mateo 5, del versículo 21 al 22. Lee atentamente. Dice: ¿Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines, si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio? Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Ahora, ¿entiendes por qué Dios te dice que no hay pecados pequeños ni grandes? Porque creemos que muchas veces, sin temor a equivocarme, hemos llamado a alguien, sea por momento de recocha o en un momento de discusión o en alguna situación de enojo, a alguien idiota, y jamás pensamos ni nos llegamos a imaginar la trascendencia que esta palabra tiene en la vida de las personas. Y no es la palabra, no es la palabra idiota, es la intención con la que haces las cosas, es la forma en cómo estás haciendo las cosas. De hecho, en la palabra el Señor dice que hay 2 mandamientos muy importantes y uno de ellos es amar a Dios sobre todas las cosas y el otro es amar al prójimo como si de verdad amaras a Dios, porque realmente el prójimo es eso, otra creación de Dios, otro hijo de Dios. Y si tú estás atacando a esa persona, ni siquiera lo estás haciendo a esa persona, sino directamente a Dios. Entonces, lo que Dios te quiere a ti enseñar hoy, más allá de pronto de que sientas miedo, temor, te sientas juzgado, porque podrás decir: oh, cuántas veces llamé a alguien así, cuántas veces me he enojado, y hasta nos podemos llegar a enojar muchas veces al día. Pero lo que Dios quiere es que tú reflexiones y tú medites en que cada vez que esto vaya a volver a ocurrir, tú empieces a revisar y a pensar que no debes actuar de esa manera, que de verdaderamente cosas tan pequeñas como esas, porque nos parece algo tal vez una tontería, pero que realmente ante los ojos de Dios está mal hecho y es catalogado como un pecado, y de hecho Dios lo asocia como si fuese un asesinato. Es que empecemos a validar con qué intenciones hacemos las cosas, de qué forma dejamos que nos apartemos de Dios. A veces duramos tanto tiempo en oración, hasta nos levantamos temprano, podemos hacer un devocional, pero en un abrir y cerrar de ojos, por una sencilla razón de tener una emoción alta, de estar cegados por sentimientos, le faltamos a Dios. Y esto solo nos lleva a tener un rompimiento en nuestra relación con el Padre, solo nos lleva a tener un distanciamiento.
Y realmente si yo te pregunto a ti, estoy segura que no quieres estar apartada de Él, pero no nos damos cuenta que con cosas tan básicas, con cosas que podemos detener, con cosas que podemos evitar, cosas que podemos dejar a un lado, nos podemos acercar más a Dios, pero que si nos volvemos practicantes de ese tipo de cosas, lo único que vamos a hacer es generar solo un abismo entre tú y Dios. Entonces reflexiona cada vez que vayas a actuar. Recuerda que hay una frase muy popular que dice, piensa antes de actuar. ¿Y qué sabia es esta frase? Porque si todos pensáramos antes de hacer las cosas, nos evitaríamos tantos contratiempos, discusiones innecesarias, herir a personas, cometer delitos, porque cuántas personas allá afuera no han perdido su libertad, no han perdido hasta su propia vida por dejarse llevar de las emociones, por dejarse llevar de los sentimientos y por dejarse llevar de su parecer humano, que solo nos causa dolor, tristeza, depresión, aislamiento y un montón de sentimientos que solo nos apartan del Padre. Que haya sido Dios hablando a tu corazón, tocando cada fibra de tu pensamiento, que esta semilla, esta palabra sea sembrada en tu pensamiento para que cada vez que llegue a pasar o a ocurrir alguna de estas eventualidades que Dios te ha mostrado hoy a través de ejemplos, puedas entender y reaccionar y recapacitar antes de actuar. Y no importa si llegas a cometer el pecado y si vuelves a hacer lo mismo, lo importante es que vuelvas a Dios, le pidas perdón y tengas un cambio genuino, es decir, que tu cambio sea verdadero y que esto solo te una a ti con Dios para la eternidad. Dios te bendiga.